et mitere digneris sanctum angelum tuum decelis, qui custodeat, foveat, protegat, visitet atque defendat, omnes habitantes in hoc habitaculo, per Christum Dominum nostrum.
Omnipotens sempiterne Deus, da nobis fidei spei et caritatis augmentum, et ut mereamura sequi quod promittis, fac nos amare quod precipis, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Lectio Epistole Beati Pauli Apostoli ad Galatas. Fratres, abredicte sunt promissionis et semini eius, non dicit et seminibus quasi multis, sed quasi in uno, et semini tuo quid est Christus, hoc autem dico, testamentum confirmatum ad Deum, que post quadrigentos et triginta annos facta est lex, non irritum facit ad evacuandam promissionem, nam si ex lege hereditas, jam non ex promissionem, ad bre autem per repromissionem donabit Deus, qui vigitur lex, propter transgressiones posita est, donec venir et semen cuius promiserat, ordinata per angelos in manum mediator autem unios non est, Deus autem unus est, lex ergo adversus promissa Dei, absit, si enim data esset lex, que posset vivificare per ex leges et justitia, sed conclusit scriptura omnia sub peccato, ut promissio ex fide Iesu Christi, daretur credentibus. Respice Domine in testamentum tuum, et animas pauperum tuorum beatiis staris in fide. Exurge Domine et judica causam tuam, memo est misericordum tuum. Amen.
et cum ingrederetur quodam castellum, occurrerunt ei decem vidi leprosi, qui steterunt alonge, et lavaberunt vocem dicentes, Iesu preceptor miserere nostri, quos ut vidit dixit, ite ostendite vos sacerdotibus, et factus est dum irent mundatius sunt, unus autem extilis, ut vidit quia mundatus est, regressus est cum magna voce magnificans Deum, et cecidit in paciem ante pedes eius gratias, patiens, et dicerat Samaritanus, respondens autem Iesus dixit, non edecem mundati suus, et novem ubi sunt, non et inventus qui redidet et daret gloriam Deo, nisi alienigena, et aetilli surgevade, quia fides tua te salvum fecit. De la epístola de San Pablo a los Gálatas. Hermanos, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. La Escritura no dice y a los descendientes, como si se tratara de muchos, sino en singular, y a su descendencia, es decir, a Cristo. Ahora bien, les digo esto, la ley promulgada 430 años después no puede anular un testamento formalmente establecido por Dios, dejando así sin efecto la promesa. Porque si la herencia se recibe en virtud de la ley, ya no es en virtud de la promesa. Y en realidad Dios concedió su gracia a Abraham mediante una promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Ella fue añadida para multiplicar las transgresiones hasta que llegara el descendiente de Abraham a quien estaba destinada la promesa y fue promulgada por ángeles a través de un mediador. Pero no existe mediador cuando hay una sola parte y Dios es uno solo. ¿Eso quiere decir que la ley se opone a las promesas de Dios? De ninguna manera. Porque si hubiéramos recibido una ley capaz de comunicar la vida, ciertamente la justicia provendría de la ley. Pero de hecho, la ley escrita sometió todo al pecado para que la promesa se cumpla en aquellos que creen, gracias a la fe en Jesucristo.
del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mientras Jesús se dirigía a Jerusalén, pasaba a través de Samaria y Galilea. Al entrar en un poblado, le salieron al encuentro 10 leprosos que se detuvieron a distancia y empezaron a gritarle: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Y en el camino quedaron purificados. Uno de ellos, al comprobar que estaba sano, volvió atrás, alabando a Dios en voz alta, y se arrojó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole gracias. Era un samaritano. Jesús le dijo entonces: ¿cómo? ¿No quedaron purificados los 10? ¿Los otros 9 dónde están? Y ninguno volvió a dar gracias a Dios, sino este extranjero. Y agregó: levántate y vete, tu fe te ha salvado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pasamos hoy día frente a la comisaría de Carabineros y estaba repleto de gente dando excusas, seguramente porque están a más de 200 kilómetros de su lugar de votación. En los tiempos de la ciudad global es bien raro eso en realidad, porque, bueno, por punto aparte, eso. Por lo menos hay chilenos que pueden votar en el extranjero, gran cosa. Pero veamos qué pasa, qué es lo que le dice San Pablo. Ya la verdad es que yo no soy abogado de leyes, conozco como ciudadano y como sacerdote lo propio del derecho canónico y del derecho civil, pero como persona de a pie, digámoslo así, no soy especialista en leyes. Alguno de ustedes a lo mejor lo es, podrá después enseñarme algo, pero yo veo aquí San Pablo que pone un contrapunto muy interesante, porque por una parte pone la promesa de Dios en el padre Abraham. Acuérdense, el padre Abraham era un hombre anciano, su mujer anciana, y Dios le promete que va a tener una descendencia como las estrellas del cielo y que iba a tener tierra. Y él era nómade. Aquí en nuestra tierra tenemos a gente transhumante, o sea, gente que vive en un lado, en una época del año, en otro lado, en otra época del año, en años de sequía, en otro lado, en años de lluvia, en otro lado distinto, pero vuelven a los mismos lugares. Incluso dicen que ancestralmente en Chile pasaba lo mismo con los indígenas que se pasaban incluso allende los Andes y de un lado al otro, como se habla de los mapuches o de los diaguitas, y para qué hablar de las etnias en la zona norte del Norte Grande. Pero veamos lo siguiente. Un nómade de esa época no tenía un punto fijo y no necesariamente volvía al mismo lugar. Y Abraham recibe la promesa de Dios de que le va a dar descendencia como las estrellas del cielo o como las arenas del mar, de la playa, perdón, y que le va a dar entonces tierra. Y nosotros sabemos que esto es muy lento, porque por un lado Abraham se empieza a desesperar y como su esposa no puede tener hijos porque es muy anciana, empieza a tener relaciones con la esclava de su esposa, que era una costumbre de la época, para que le diera un medio hijo, en el fondo, un hijo igual de él. Pero eso no era lo que quería Dios. Y Dios le da a Isaac, al hijo de la promesa. Y más todavía, si avanzamos en el Génesis, nos damos cuenta cómo el hijo de la promesa, cuando ya estaba vigoroso, Abraham recibe de Dios un mandato y le dice: vas a ir a hacer un sacrificio, lleva fuego, leña y a tu hijo. Es un tema espeluznante, ¿ya? Como pasaba comprobadamente con indígenas en nuestra zona americana antiguamente, y espero que no ahora. El padre de la promesa, el padre que recibe la promesa de Dios, le ha pedido a Dios que le ofrezca en sacrificio a su propio hijo. Y va con Isaac, Isaac se da cuenta y le dice: pero padre, llevamos fuego, llevamos leña, llevamos el cuchillo y no llevamos el animal para el sacrificio.
Dios proveerá. Y cuando está por hincarle el cuchillo en el pecho a su hijo, Dios lo detiene porque se da cuenta que verdaderamente confía en Dios. Esa es la fe del padre Abraham. Una confianza absoluta en Dios. Y esa confianza absoluta en Dios del padre Abraham hace que Dios le diga, detente, ya no habrá más sacrificios humanos. A los que tienen más memoria antigua, dicen que después del terremoto de Valdivia hubo unos mapuches que asesinaron a un niño para aplacar el terremoto. Entonces, eso está en los anales de nuestra historia en Chile. Es un tema espeluznante. Dios le dice, no habrá más sacrificios humanos y le da un carnero. Entonces nos damos cuenta cómo, además, el padre Abraham ya tiene a su único hijo, con su esposa Sara, tiene otro medio hijo, que es el que se va a la zona del desierto, y la tierra prometida la comienza a tener, ¿saben cuándo? Cuando muere su mujer y compra la tumba. Ahí se hace de tierra reciente. O sea, cuidado cuando ellos ni siquiera tenían el concepto de la vida eterna, cuidado con creer que las soluciones son inmediatas. Cuando el padre Abraham solo sabía de esta tierra y Dios cumple su promesa y le da, como la estrella del cielo, un solo hijo. Y tierra, la tumba de su esposa. Pasamos, según lo que dice San Pablo a los Gálatas, más de 400 y tantos años, 500 años, digamos, después, y aparece la ley. ¿Qué es la ley con mayúscula? Lo que hoy día llamamos el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, donde está codificada la Sagrada Escritura en los 5 primeros libros que para el judío ortodoxo es llamada la Torá. Y esa Torá es tratada casi con el respeto que tratamos nosotros a las sagradas especies del cuerpo y la sangre de Cristo. Ellos tienen un tabernáculo, obviamente más grande, donde guardan la Torá, y cuando un niño cumple los 12 años, no sé, lo llevan a que reciba la Torá, hacen una gran fiesta ahí mismo, y luego el niño por primera vez lee ante la comunidad la Torá, la ley. Para un judío la ley es sagrada, como para nosotros cristianos también. Ojo, cuidado, porque hay veces que hay cristianos que dicen con Jesús lo otro quedó obsoleto. No, Señor. El mismo Jesús nos dice que no, ni una coma, ni un punto de la ley será cambiado, sino perfeccionado, y mientras se cumpla todo eso, no va a venir el final. Entonces, atención cuando menospreciamos la ley. Pero San Pablo nos dice algo que es bien particular aquí en este texto y en otros textos. La ley muchas veces se convierte en algo exterior para las personas y el espíritu de lo que se vive queda en segundo plano. Acuérdense que Jesús también reprocha a los fariseos porque ellos son como sepulcros blanqueados, bonitos por fuera y podridos por dentro. ¿Qué es lo que ocurre aquí? En Jesucristo, la ley y la promesa se convierten en una unidad en que todo ello se centra en la persona de Jesucristo. La promesa del padre Abraham de la descendencia está puesta en la persona de Jesucristo. La ley, la palabra de Dios hecha carne y habita entre nosotros en la persona de Jesucristo. Un cristiano entiende que Dios es uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que el Verbo eterno, la palabra de Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros, y por medio de su sacrificio, de su entrega, Dios hecho hombre se entrega en todo a la naturaleza humana, menos lo que desnaturaliza a lo humano, el pecado, y incluso Él llega hasta tan abajo que asume la muerte sin tener por qué morir, porque es consecuencia del pecado, para rescatarnos a nosotros del pecado y de la muerte.
Por eso que con plena libertad podemos decir, hermanos, a pesar de que seguimos siendo pecadores, que desde el bautismo, al habernos lavado en la sangre de Cristo, ya somos parte, tenemos un lugar reservado en la fiesta del Padre. Pero eso lo vamos a poder alcanzar. Él nos tiene reservado un lugar en la casa del Padre, siempre y cuando nosotros aceptemos en plenitud a Jesucristo. Si usted quiere afirmarse ante el peligro de algo, lo primero que hace es soltar lo que tiene en las manos para asirse, y lo único que salva es la cruz de Cristo. Si estamos afirmados a la cruz de Cristo, tenemos la certeza que la única llave que abre las puertas del cielo nos está entregada desde el bautismo y por medio de los otros sacramentos, particularmente del santo sacrificio de la misa, para que nosotros aquí, como seres humanos peregrinos por esta vida, podamos ir avanzando hacia la casa del Padre. De hecho, en el Evangelio de hoy vemos como hay 10 leprosos que, siguiendo las normas de la época, acuérdense que los leprosos tienen una enfermedad que antiguamente era imposible ni siquiera de detenerla, los dejaban aparte de todo. Entonces ellos a la lejanía le gritan: Jesús, ten misericordia de nosotros, como cantamos nosotros, Kyrie eleison, Christe eleison, Señor, ten piedad de nosotros. Y ese saludo así lo conoce muy bien el que participaba en el Imperio Romano, porque era la forma en que saludaban al Señor, al César, el emperador, cuando entraba en la ciudad. Señor, ten piedad, como hace la gente hoy día cuando hay elecciones o cuando entran las autoridades y le grita, por ejemplo: somos los sin casas, tennos en cuenta. No, harakiri, yo que soy un pecador, tenme en cuenta. No, Señor, tú que eres capaz de, yo no soy capaz, que es muy distinto. Ten misericordia de mí. Eso es lo que hacen los leprosos. Los 10 a la voz de Jesús se sanan, y de los 10, uno se devuelve a adorar a Jesús, porque se tira y se postra rostro en tierra. ¿Qué pasa? Vean ustedes, aquí hay una estocada más al pueblo judío de parte de Jesús, siendo judío. ¿Se acuerdan cuando escuchábamos al buen samaritano? ¿Quién fue el que curó las heridas del que estaba dañado en los caminos? Un samaritano. Que no se hablan con los judíos. Y aquí, ¿quién fue el que volvió a reconocer a Jesús? El samaritano. Veamos qué ocurre frente a esto. El anuncio salvador de Jesucristo parte por Israel y se convierte en universal desde el momento que el mismo Israel no tiene interés en escuchar al Señor. Ojalá escuches hoy la voz del Señor. No endurezcas nuestro corazón como en Meribá, dice el Salmo. O sea, tenme en cuenta, Señor, porque cuando estábamos en Meribá, el día de Masá, ¿qué es lo que hicimos? Desoímos la voz del Señor e hicimos un becerro, no creímos en el Señor y fuimos con otros dioses. Ahora bien, volviendo a lo nuestro, ¿cómo nos presentamos nosotros frente a esto? Si nosotros ya hemos sido salvados por Jesucristo desde el momento del bautismo, tenemos la oportunidad de volver a la plena gracia de Dios por medio del sacramento de la confesión. Podemos fortalecer nuestra vida aquí y con ánimo de llegar a la eterna cada vez que participamos de la Santa Misa. ¿Cómo es que tenemos que vivir aquí? ¿O le damos la carne al mundo y los huesos a Dios? No, Jesús quiere de nosotros aquí y ahora a hombres y mujeres comprometidos para vivir en plenitud la vida cristiana aquí, por ahora en semilla, y allá en la vida eterna. Es más, el que no vive aquí en la patria terrena al estilo de Jesús, no tiene derecho a participar de la patria celestial. Parece tremendamente desgarrador, pero veamos concretamente.
si yo voy por el camino que es Jesucristo, tengo que vivir una coherencia de vida para no producir esa disfunción al estilo farisaico, donde lo que siento, lo que veo, lo que oigo, lo que vivo, lo que digo, sea coherente al plan de Dios. Por lo tanto, si hay alguna circunstancia la cual me hace estar de espalda a Dios, voy marcando en contra de Jesús. Y es como el cuerpo humano, ¿eh? Si nos duele un poquitito, alguna parte, tenemos que cuidar el cuerpo entero, porque el cuerpo entero se resiente por esa parte dañada. El pecado es como la lepra. Se van cayendo nuestras partes en vida, van muriendo y pudriéndose en vida, y nosotros seguimos avanzando. Le gritamos a Jesús: Señor, tenme en cuenta. Pero después que me mejoró, me olvidé. ¿Cuántas veces nosotros hemos clamado al cielo frente a un examen, frente a un terremoto, con una ola gigante y cuántas otras cosas? Y después, si te he visto, no me acuerdo. Dios quiere de nosotros que en todos los pasos, en cada uno de los pasos, vivamos y compartamos como Cristo, como el mismo Cristo, individual y colectivamente. Y por eso que entonces el proyecto de nuestra vida se traspasa al proyecto de nuestra sociedad para vivir y dejar reinar a Cristo donde le compete. Si Jesucristo es Señor y Salvador, no solo allá, también aquí, de todo cuanto el Padre ha creado. Pongamos nuestra más profunda intención unida al sacrificio de Cristo y hagamos de nuestra vida también un sacrificio. Ayer me decía una madre nuevecita, y hace poquitos días nació su guagua. Me dice, ¿sabes? Me dice, hace tantos años he estado postulando un trabajo que sea estable, y ahora que nació mi guagua, que tengo que darle a amamantar cada 2 horas, me están ofreciendo un trabajo estable, permanente, como lo hubiera querido 10 años atrás y no lo he tenido. Y yo le dije, tú has hecho una opción de vida y tu prioridad es tu marido, tu bebé, también tu trabajo, sin duda. Pero tú tienes que ver cuál es el orden y el equilibrio que hace que tu vida sea alabanza a Dios y plenitud para ti y para los tuyos. En ningún caso podemos decir que haya una discriminación negativa, al contrario, una discriminación positiva como hace cualquier padre o madre de verdad. Hace unos días atrás me escribió una señora y me dice, padre, ¿el lunes me puede confesar? Pero por supuesto, es que como el lunes es el día de descanso de los sacerdotes, a ver, usted me dice padre, algún buen padre deja de escuchar a sus hijos, aunque sea su día de descanso. Ahí están nuestras prioridades. Donde está puesto tu corazón, tu mente, tus deseos y tus acciones, es donde Cristo se va desarrollando por medio tuyo, y no porque tú seas capaz, sino porque estás dejando que Cristo se vaya desarrollando. Si tú con tu trabajo, con tu estudio, con tu dedicación al hogar, a la familia, a los parientes, a los vecinos, no dejas que Cristo vaya aflorando, tú estás obstruyendo el amor de Dios y por lo tanto vas cerrando aquella capacidad a el amor de Dios. Dejemos todas nuestras capacidades para que el Señor las vaya elevando, santificando y algún día, por los méritos de Cristo, podamos participar también de la vida eterna. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
manibus tuis tempora mea. Alla sera, rosario cordero, adoramos con nuevas vestiduras, y cantemos a Cristo nuestro Hijo, que nos hizo santo y perdón. El Señor Jesucristo, nuestra Pascua, fue un cordero sin mancha, fue inmolado, y su muerte ofrecida en sacrificio, es ofrenda de las hijos sagrados. Viva, viva, Rey verdadero, porque fueron vencidos los infiernos. Nuestro pueblo cautivo rescatado, recordamos que solo te da vida. Recibiendo su cuerpo sacrosanto, que la cruz por nosotros inmolado, y bebiendo su sangre derramada, solo a Dios nuestra vida consagrada.
Domino Deo nostro. Dignum et justum est, pecum et salutare, nos tibi semper et ubique, gratias agere. Domine sancte Pater omnipotens eterne Deus, qui cum unigenito Filio tuo, et Spiritus Sancto, unus est Deus, unus est Dominus, non in unio singularitate personae, sed in unius Trinitate substantiae, quod enim de tua gloria, revelante te credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spiritus Sancto, sine differentia discretionis sentimus, ut in confessione vere sempiternaque Deitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoreture qualitas, quam laudant angeli atque arcangeli, cherubim quoque ac serafim, qui non cessant clamare quotidie, una voce dicentes.
nobis quoque peccatoribus. Per omnia saecula saeculorum. Orem. Preceptis salutaribus moniti, et divina institutione formati audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, per omnia saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum. Domine nostrum. Domine nostrum.
Beata María Sevilla, Beata Michael Arcángel, Beato Giovanni Battista, Santos Apóstolos, Pedro y Pablo, come santos, et te Pater, orare per me, ad hoc Misereatur vestri omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeterna. Indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens et misericordias Dominus. Amen. Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccatam. Domine, non sum dignus, dignus tectum meam, seclarum verbe sanarium anima mea. Domine, non sum dignus, dignus tectum meam, seclarum verbe sanarium anima mea. Esta quantia decidere, tu sagrado misterio, Señor, y decora lentita bandera, con su fe, su esperanza y su amor. Esta quantia decidere, sagrado misterio, Señor, y decora lentita bandera, con su fe, su esperanza y su amor. Nuestros ojos que esperan Cristo, sola mi porno y porque siempre delante de Cristo, tu anciana Moisés esta patria decide entera, tu sagrado misterio, Señor, y decora lentita bandera, con su fe, su esperanza y su amor. Por seguirte, Jesús, venceremos, el cansado
Sumptis Domine celestibus sacramentis, ad redemptionis aeterneque sumus proficiamus augmentum, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Missa est. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.